Este 2 de enero, antes de la oración del Ángelus Dominical, el Papa Francisco recordó a los fieles y peregrinos presentes de todo el mundo en la Plaza de San Pedro que el tiempo de la Navidad invita a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, es decir, reconocer su deseo de encarnarse y de buscar al hombre incansablemente. El Sumo Pontífice comentó que el Evangelio de la liturgia de este domingo nos ofrece una hermosa frase que siempre recitamos a la hora del Ángelus y que es la única que nos revela el sentido de la Navidad. El Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy nos ofrece una frase bellísima que siempre recitamos en el Ángelus y que por sí sola nos revela el sentido de la Navidad. Dice: el Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. El Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Estas palabras, si lo pensamos, contienen una paradoja. Ponen juntas dos realidades opuestas, el Verbo y la carne. Verbo indica que Jesús es la palabra eterna del Padre, palabra infinita, que existe desde siempre, antes que todas las cosas creadas. Carne indica, en cambio, precisamente nuestra realidad creada, frágil, limitada, mortal. Antes de Jesús eran dos mundos separados, el cielo opuesto a la tierra, lo infinito opuesto a lo finito, el espíritu opuesto a la materia. Y hay otra oposición en el prólogo del Evangelio de Juan, otro binomio. Verbo, carne, un binomio. El otro binomio es luz y tinieblas. Jesús es la luz de Dios que ha entrado en las tinieblas del mundo. Luz y tinieblas. Dios es luz. En Él no hay opacidad. En nosotros, en cambio, hay muchas oscuridades. Ahora con Jesús se encuentran luz y tinieblas, santidad y culpa, gracia y pecado. Jesús, la encarnación de Jesús, es precisamente el lugar del encuentro entre Dios y los hombres, encuentro entre la gracia y el pecado. ¿Qué quiere anunciar el Evangelio con estas polaridades? Una cosa espléndida, el modo de actuar de Dios. Ante nuestra fragilidad, el Señor no retrocede, no permanece en su eternidad santa y en su luz infinita, sino que se hace cercano, se hace carne, desciende a las tinieblas, habita tierras extrañas para Él. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué desciende entre nosotros? Lo hace porque no se resigna al hecho de que podamos extraviarnos yendo lejos de Él, lejos de la eternidad, lejos de la luz. He aquí la obra de Dios, venir entre nosotros. Si nosotros nos consideramos indignos, esto no lo detiene. Él viene. Si lo rechazamos, no se cansa de buscarnos. Si no estamos preparados y bien dispuestos para acogerlo, prefiere de todos modos venir. Y si nosotros le cerramos la puerta en la cara, Él espera. Es precisamente el buen pastor. ¿Y la imagen más bella del buen pastor? El Verbo que se hace carne para compartir nuestra vida. Jesús es el buen pastor que viene a buscarnos allí donde nosotros estamos. En nuestros problemas, en nuestra miseria, ahí viene Él. Queridos hermanos y hermanas, a menudo nos mantenemos a distancia de Dios porque pensamos que no somos dignos de Él por otros motivos. Y es verdad. Pero la Navidad nos invita a ver las cosas
desde su punto de vista. Dios desea encarnarse. Si tu corazón te parece demasiado contaminado por el mal, te parece desordenado, por favor no te cierres, no tengas miedo, Él viene. Piensa en el establo de Belén. Jesús nació allí, en esa pobreza, para decirte que ciertamente no teme visitar tu corazón, habitar en una vida desaliñada. Esta es la palabra, habitar. Habitar es el verbo que utiliza hoy el Evangelio para significar esta realidad. Expresa un compartir total, una gran intimidad. Y esto quiere Dios. Quiere habitar con nosotros, quiere habitar en nosotros, no permanecer lejos. Y me pregunto, a mí, a ustedes y a todos, ¿nosotros queremos hacerle espacio? Con palabras sí. Nadie dirá yo no. Sí. Pero concretamente, tal vez haya aspectos de la vida que guardamos para nosotros, exclusivos, o lugares interiores en los cuales tenemos miedo de que entre el Evangelio, donde no queremos poner a Dios en medio. Hoy los invito a la concreción. ¿Cuáles son las cosas interiores que yo creo que a Dios no le gustan? ¿Cuál es el espacio que considero solo para mí y no quiero que Dios venga? Cada uno de nosotros sea concreto y respondamos a esto. Sí, yo querría que Jesús viniera, pero esto que no lo toque. Y esto no. Cada uno tiene su propio pecado. Llamémoslo por su nombre. Y Él no se asusta de nuestros pecados. Ha venido para curarnos. Al menos hagámoselo ver. Que Él vea el pecado. Seamos valientes. Digamos, Señor, yo estoy en esta situación, no quiero cambiar, pero tú, por favor, no te alejes demasiado. Bella oración esta. Seamos sinceros hoy. En estos días navideños, nos hará bien acoger al Señor precisamente allí. ¿Cómo? Por ejemplo, deteniéndose ante el pesebre, porque éste muestra a Jesús que viene a habitar toda nuestra vida concreta, ordinaria, donde no va todo bien y hay muchos problemas, algunos por culpa nuestra, otros por culpa de los demás. Y Jesús viene. Los pastores que trabajan duramente, veamos a los pastores ahí, a Herodes que amenaza a los inocentes, una gran pobreza, pero en medio de todo esto, en medio de tantos problemas y también en medio de nuestros problemas, está Dios. Está Dios que quiere habitar con nosotros y espera que le presentemos nuestras situaciones, lo que vivimos. Entonces, ante el pesebre, hablemos a Jesús de nuestras vivencias concretas. Invitémoslo oficialmente a nuestra vida, sobre todo a las zonas oscuras. Mira, Señor, que allí no hay luz, allí la electricidad no llega, pero por favor no toques porque no quiero dejar esta situación. Hablar con claridad. Concretamente, las zonas oscuras, nuestros establos interiores, cada uno los tiene. Y contémosle, sin miedo, también los problemas sociales, los problemas eclesiales de nuestro tiempo, también los problemas personales, incluso los peores. Dios ama habitar ahí, en nuestro establo. Que la Madre de Dios, en la cual el Verbo se hizo carne, nos ayude a cultivar una mayor intimidad con el Señor. En este primer domingo del año, renuevo a todos mis deseos de paz y de bien en el Señor. En los momentos alegres y en los tristes,
Encomendémonos a Él, que es nuestra fuerza y nuestra esperanza. Y no lo olviden. Invitemos al Señor a venir dentro, a venir a nuestra realidad. Sea fea, sea, como un establo. Señor, yo no querría que tú entraras, pero mírala, quédate cerca. Hagamos esto.